Un saludo cordial para todo el que tiene la oportunidad de escuchar. De este lado una servidora, Leticia, está de este lado, trayendo un tema un tanto interesante, ¿verdad? Apoyándonos en una cita bíblica que está en el libro de Job, su capítulo 8, en el versículo 7 específicamente, y dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Para entender esto y apoyarnos en esto, hay que entender el factor principal que es nuestro tema: cerrando ciclos. Un tema puede ser sencillo, puede que se haya escuchado anteriormente, y puede que no sea un tema solamente a nivel espiritual, sino también en nuestra vida diaria, que se supone que tenemos una sola vida, independientemente, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que puede escuchar esto una persona que no necesariamente forme parte del cuerpo de Cristo, esto le puede ayudar en su vida diaria, ya sea laboral, en el ámbito escolar y así por el estilo. Vamos a desglosar el cerrando ciclos. Los ciclos, podríamos decir que es una serie de fases o estado por lo que pasa un acontecimiento o fenómeno y que suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelve a repetirse en el mismo orden. Puede que haya variantes en los ciclos. Por ejemplo, nosotras las mujeres, las féminas, tenemos una vivencia muy clara con los ciclos. Cada mes experimentamos esto. Si nuestro óvulo no es fecundado, pues entonces nosotras vivimos ese desprendimiento, donde entonces lo llamamos periodo menstrual, por así decirlo. Y es como un ejemplo para que se entienda lo que implica un ciclo que se repite de una manera constante y que persigue un patrón, o sea, lleva un patrón. Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué debemos resaltar del cierre de ciclo? Hay varios factores. Primero, identificar el ciclo en nosotros. Identificar esa parte, esa área, ese detalle, esa situación, circunstancia, como se le quiera poner de nombre. Identificar esto. ¿Cuál es mi ciclo? ¿Qué es eso que estoy repitiendo que no me permite ir a otro punto, ir a otro nivel? Ir, como dijo Job aquí, que ese postrer estado será más grande, experimentar eso más grande, ese avance, ese crecimiento. Identificar ese ciclo que no me permite. Luego de identificar, ver cuáles son las partes de ese ciclo que debo tomar, aprender de la que me debo nutrir, porque de todo, a fin de cuentas, de todo aprendemos. ¿Qué me está diciendo ese ciclo en mi vida? No solamente por lo externo, sino también por lo interno, porque para que el ciclo se repita no es algo externo, es algo completamente interno que me permite a mí, que da ese acceso a que ese ciclo se repita de manera constante. Entonces, identificarlo, aprender de él y ser consciente si estoy preparada para el siguiente ciclo. Si estoy preparada para ese siguiente nivel, si estoy capacitada o en la posición correcta para ese siguiente nivel. Cuando nosotros hablamos de ciclo, casi siempre la gente se va a cosas externas. Y no solamente lo digo por este tema del cerrar ciclos, sino de manera general, cuando escuchamos prédicas, cuando escuchamos sermones, como se le quiera llamar, casi siempre nos vamos a otras personas, casi siempre identificamos a otras personas. No hacemos una introspección de, ¿es para mí esto?
debo analizar esto, debo prestarle atención a esto e indagar en mí y poder tener una mejoría. ¿Verdad? Bíblicamente nosotros tenemos varios ejemplos de ciclos. Hay un ejemplo que para mí es muy clave y es el ejemplo de Ruth. Cuando Ruth conoce a su esposo y conoce por ende a la madre de su esposo, ella conoce también al Dios de la madre de su esposo. Hablamos de Noemí, hablamos de Ruth. Ella conoce el Dios que le sirve, ¿no? Cuando su esposo muere, cuando ya ella no tenía nada, porque la mujer en ese momento prácticamente se valía en muchas ocasiones por el cuidado, la protección y el sustento de su esposo. No tenía a nada, en cierta forma. Ya lo que le quedaba era irse donde su familia o hacer su vida en cierta forma, porque eran costumbres distintas. Pero al ella conocer al Dios de Noemí, ella le dice a Noemí, bueno, mira, Noemí decide irse, creo que ustedes conocen la historia, Noemí se va porque no tiene nada por lo que quedarse en ese lugar. Y ella le dice, bueno, mira, donde tú vayas yo voy a ir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella renuncia completamente a todo lo que implicaba un ciclo, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel quizás espiritual, religioso, lo que ella conocía para adorar, en lo que creer y en qué confiar. Ella renuncia a eso. Ella renuncia a todos los paradigmas que, ¿verdad? Porque ella está siguiendo una mujer que no tiene un hijo para darle a ella, para ella casarse. Ella está siguiendo una mujer que no tiene absolutamente nada que darle. Y ella decide ir tras los pasos de su nuera. Y al ella hacer esto, cierra un ciclo y abre otro, donde es evidente que su postrer fue mucho mayor, de donde viene la descendencia del Mesías. Entonces, en el caso de ella, cerró ciclo, no un ciclo, ella cerró varios ciclos y fue a contracorriente también. En el caso de Esther también, Esther cerró ciclos para abrir otros. Esther venía de una formación, cultura, donde todos los pasos indicaban que ella debía continuar siendo como sus demás parientes. Y ella escala de una manera tal, y ella asciende de una manera tal, y ella crece de una manera tal, que no solamente impactó la vida de ella, sino la vida de su descendencia, por así decirlo, de sus familiares, de otras personas. Y no solamente cerró ciclo Esther, sino también muchas personas que hicieron cambios rotundos en su vida por medio a ella. Y así como estas personas que le he citado, pues hay muchos más. En el caso de Zaqueo, él no solamente cambió, sino que Zaqueo también cerró ciclos. En realidad no es tanto qué nosotros sabemos o qué leemos en la Biblia sobre lo que le acabo de indicar. Es más bien qué tanto aplico la palabra hasta verla en mí cumplirse. Y para yo ver cumplirse la palabra de Dios en mi vida, pues debo cerrar ciclos. Con el simple hecho de tomar la decisión de que Jesús sea en nosotros y aceptarlo en nosotros como nuestro único y suficiente Salvador, que Él sea el centro de nuestras vidas, estamos cerrando ciclos. Ahora bien, ¿son lo suficiente? El mismo Jesús dice, aquel que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Aquel que quiera venir, debe negarse a sí mismo.
Hay una necesidad de negarme a mí, de cerrar todo eso, de acabar con todo eso, de cerrar todos esos ciclos, ¿verdad? Tomar la cruz y seguirlo a Él. Se hace necesario que hagamos esto. Pero aquí caben varias preguntas. ¿Sabes tú cuáles son los ciclos que debes cerrar? ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son esos ciclos que tú debes cerrar? Pueden ser amistades, pueden ser relaciones, contactos que seguimos, que no nos favorecen, que no nos edifican, que no son apropiados para nosotros, que no nos suman, porque a veces nos vamos a cosas muy grandes, pero el simple detalle de una red social, ya cerrar ese ciclo, con eso es mucho, porque por esa puerta entran muchas cosas. Evitar conversaciones con personas